estimados amigos de este canal. El teniente Rodney Rangel esta semana fue separado de su institución, la Policía Nacional, quien, como sabemos, junto al teniente coronel José Luis Erazo, fueron quienes investigaron el caso León de Troya. En el año 2021, Rangel fue designado para realizar la investigación del caso relacionado con supuestos vínculos de la mafia albanesa y el empresario Rubén Cherres, quien luego fue asesinado. El oficial Rangel denunció que se inició una persecución en su contra, desde el momento que se empezaron a conocer los detalles del caso. Rangel se opuso a cumplir las órdenes de sus superiores, es decir, a cerrar el mismo. Este pedido específicamente se le ordenó, según el teniente, un general llamado Giovanni Ponce. A partir de ahí, se lo castiga y lo envían, lo trasladan a laborar en el Guasmo Sur y Esmeraldas, es decir, en las zonas más peligrosas de Ecuador. Posteriormente, Rangel, después de enterarse en abril de este año que se atentaría contra las vidas del periodista Boscán, del ex candidato a la presidencia Villavicencio, del teniente coronel Erazo y de su persona, hace responsables a Guillermo Lasso, al ministro Zapata, a la fiscal general de la Nación Salazar y al mando policial de lo que le pueda pasar a él y a su familia. Lastimosamente, amigos, en Ecuador se vive el mundo al revés. ¿Cómo es posible que a los policías honestos que aún hay en la institución policial, claro que sí, por hacer su trabajo, están con riesgo de perder sus vidas? Son separados de su trabajo y los malhechores, los verdaderos delincuentes de cuello blanco, se pasean por Ecuador o por Estados Unidos. Y lo peor es el que el status quo los protege. ¿Cómo es posible, digo, que el máximo representante de Estados Unidos en Ecuador, sabiendo del meollo de la corrupción, no denuncia formalmente y devele con nombres y apellidos a los padrinos de la mafia? ¿Cómo es posible que dicho personaje, Fitzpatrick, comparta fiestas y banquetes con el principal implicado, es decir, con Danilo Carrera? Veamos la siguiente nota. Que nos escucha. En este país seguimos viviendo en la dinámica de que los pájaros disparan contra las escopetas. O sea, al investigador se lo sanciona, se lo excluye de la policía. Y a los delincuentes, a los investigados, se los procesa por un delito menor. Ese es el resumen de este caso León de Troya. El caso León de Troya es, como ustedes bien han dicho, uno de los casos más importantes de los últimos años de investigación de los vínculos del narcotráfico con la política. Y pese a la gravedad que significa que existan vínculos del narcotráfico con la política, gravedad que ha sido alertada incluso por el propio embajador de los Estados Unidos hace días pasados. Todo el Estado está filtrado por el narcotráfico. Pero existen vínculos evidencias de esa penetración del narcotráfico con la política, con el gobierno del expresidente Lasso en concreto. Y sin embargo, la Fiscalía termina uniendo los dos casos, el caso León de Troya y el caso Encuentro, y termina llevando a juicio, llamando a la formulación de cargos e iniciando el juicio penal por un delito menor, un delito de tráfico de influencias. Y los investigados en este caso de vinculaciones del narcotráfico y la política se encuentran gozando de buena salud y disfrutando de las calles del Ecuador, con las medidas sustitutivas que les dio el juez a cargo de ese caso. Mientras que los investigadores, los que descubrieron esos vínculos, los que han puesto en juego su vida, los que han sido amenazados, los que han sido perseguidos por las instituciones, porque hay que recordar que la policía hizo causa común, toda la cúpula policial, 16 federales de la policía haciendo rueda de prensa para rechazar las declaraciones del teniente Rangel, haciendo comunicados de prensa oficiales, la Fiscalía General del Estado haciendo ruedas de prensa y haciendo comunicados de prensa oficiales rechazando las declaraciones del teniente Rangel, es decir, haciéndole un cargamontón institucional al teniente Rangel, han terminado materializando la consigna que dejó el general Salinas y que lo dejó en el audio que se filtró de la conversación que tuvo con el exministro Zapata, donde le decía que ya le están localizando y que ya le van a sancionar al teniente Rangel. Ahí está.
Ayer se cumplió eso, se cumplió esa consigna, porque todavía sigue manejándose la institución policial a través de consignas, en lugar de a través de la razón y el derecho. Y ayer se materializó eso, se cumplió la consigna y la persecución y terminaron destituyéndole al teniente Rengel. En una entrevista a Luisa González, ella manifiesta que como candidata responsable, antes debe empaparse de todos los problemas por los que atraviesa el Ecuador y presentar alternativas, soluciones imaginativas pero viables, no mentiras, no vender humo en campaña, como lastimosamente en la mayoría de veces sucede en elecciones en casi toda América Latina. Pero este mal actuar es más bien sello de candidatos de la derecha, ofrecer el oro y el moro en campaña y luego zafarse de sus responsabilidades a través de la victimización, pues claro, le echarán la culpa de todo a gobiernos anteriores, aun cuando ya acabaron hace 6 años, como es el caso del gobierno del economista Correa, que hasta ahora tanto Moreno como Guillermo Lasso, y espero que no Noboa, los responsabilizan de todo lo malo que sucede en el Ecuador. Bueno, Jimmy, nosotros como candidatos a la presidencia de la República debíamos conocer el país por el cual estábamos pidiendo ser presidentes. No podemos decir, ay, sorpresa, nos acabamos de encontrar con este Ecuador. Falso. En el debate de la segunda vuelta, en el bloque económico, yo claramente dije, hay $5.000 de déficit en caja. Hay $5.000 en déficit. 5.000 millones de dólares de déficit, más lo de la deuda, son 8.000 millones de déficit que tiene el país. ¿Cómo resolverlos? Había mecanismos para resolverlos, sin perdonar las deudas a los grandes deudores que ya se les ha perdonado además. Parte de eso era traer las reservas internacionales, cobrar las deudas, allí ya podías tener 5.000 millones de dólares, exenciones tributarias ineficientes, allí son cerca de 6.000 millones de dólares, entre otros mecanismos. Además, que para poder combatir el déficit de forma permanente, tú tienes que generar crecimiento económico sostenido. ¿Cómo lo logras? Reactivando la economía, no dejando que se te contraiga. Ya sabíamos que teníamos una deuda con los GATS. Mire, es dolorosísimo. Son las épocas navideñas para todas las familias cristianas. Esta es una época muy importante. Y hay gobiernos autónomos que no han recibido desde octubre sus asignaciones presupuestarias. Y en eso nosotros teníamos proyectos de ley para, primero, aumentarles las asignaciones, y parte de los recursos que se iban a traer de la Reserva Internacional era para ponernos al día y aumentar el recurso a los gobiernos autónomos, que ellos empiecen a generar obra pública, que empiecen a contratar. Ese dinero tenía que ser invertido en obra como saneamiento, como infraestructura. En Radio Democracia opinaron Alberto Dajic y Mauricio Pozo acerca del proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo que el presidente Daniel Noboa mandó a la Asamblea Nacional, en el cual se pretende hacer cambios importantes en materia tributaria, que en resumidas cuentas es la condonación de intereses por mora de pagos tributarios a grandes empresas. Una de ellas y mayor deudora es la Corporación Noboa, que debe hoy por hoy 89 millones de dólares y que con la actual posible ley su deuda se reduciría a menos de la mitad. Los economistas Dajic y Pozo ya fueron empleados públicos en el pasado. El uno llegó a ser hasta vicepresidente y Pozo ministro de Finanzas. Pienso sinceramente, amigos, que ellos son los menos indicados para opinar en este tema, porque sus actuaciones en respectivas funciones fueron nefastas para el país,
de un entreguismo total, absoluto y vergonzoso. Recordemos, por ejemplo, aquella carta de intención que el economista Mauricio Pozo firmó cuando fue ministro. Una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En aquella carta se comprometía hasta a congelar las pensiones jubilares, créditos quirografarios. Esto a pesar que el IES es autónomo. Se comprometieron también a privatizaciones. Aceptaron cláusulas abusivas de contingencia, pero no a favor del país, no, a favor de los acreedores. Amigos, a estos vendepatria, castiguémoslo con nuestra indiferencia. Que son 10.000 millones de dólares, no voy a tener plata para sueldos, no voy a tener plata para pagarle al Banco Central, no voy a tener plata para invertir, no voy a tener plata para nada. Entonces, todas estas cosas, si bien yo creo que este reperfilamiento es mucho menos grave de lo que se hizo cuando sí hubo una expansión auténtica del balance del Banco Central, son igual aspirinas para un cáncer. Entonces el país tiene que de una vez por todas entender que no se puede seguir arriesgando una estabilidad económica que nos puede llevar a gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Mantener un sistema de subsidios cuyos dos más grandes componentes son el subsidio a los combustibles y el subsidio a los fondos de pensiones, que representa ese subsidio a los fondos de pensiones 3.200 millones de dólares. Entre los dos subsidios hay 8.000. No son sostenibles, pero no solo que no son sostenibles, están poniendo en serio riesgo la estabilidad de la sociedad ecuatoriana. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas. Como ha señalado el economista Alberto Dajic, se puede poner en serio riesgo no solo la economía, con gravísimas consecuencias como una parte de este proyecto, lo plantea usted, lo denunció oportunamente, respecto de esta posibilidad de tomar recursos del Banco Central del Ecuador, que no es del gobierno, no es del Estado, sino hay fuentes directas, como el de los usuarios del sistema bancario y financiero, o de los GATS, o de las instituciones públicas, o del Seguro Social. Economista Pozo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a Alberto, le veo a Napoleón también participando en este evento. Tal vez empezar indicando que el diagnóstico que realizó el gobierno sobre la situación económica que recibía, a mi criterio, era bastante cercano a la realidad, con algunos pequeños diferencias tal vez, pero en general yo creo que era el diagnóstico adecuado. Sin embargo, las acciones que ha venido ejecutando y los mensajes que ha venido brindando no se compadecen con esa realidad, con esa situación. El proyecto de ley que se acaba de enviar a la Asamblea es un proyecto de ley que, si le da recursos, le brindará en el tiempo fondos, tal vez algunos más rápido que otros, como el tema de la amnistía, que no es tan sana, por cierto, y que algo le puede dar, tal vez no en los montos que se le dio en el pasado. Amigos, muchas gracias a todos por ver este video. Contamos siempre con vuestro like y suscripción en el canal. Hasta la próxima.